Entonces, sin más preámbulo, Freddy, vamos a iniciar la conferencia magistral Importancia de la Ingeniería Hidráulica en el Desarrollo de la Infraestructura Nacional, a cargo del doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el ingeniero Manuel García Naranjo Bustos. Además es Máster en Hydraulic Engineering por la Newcastle University en Inglaterra. Además es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en campos de hidrología e hidráulica. Actualmente es gerente general en MGN Aeroconsult SAC, director de maestría de gestión de la construcción en la UTP, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desempeñó diversos cargos académicos a lo largo de su trayectoria profesional, tales como director de carrera de Ingeniería Civil, director de área de ciencias y director de programa de posgrado en gestión de la construcción. Por favor, reciban calurosamente al doctor Manuel García Naranjo Bustos. Bienvenido, doctor. Bien, bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, para todos, bienvenidos a esta conferencia en la que, como se ha señalado, lo que se va a tratar es de destacar la importancia que tiene la ingeniería hidráulica en el desarrollo de la infraestructura. Antes de compartir con ustedes la presentación correspondiente, de todas maneras hacer hincapié en más o menos cómo está estructurada esta charla. Una primera parte en que trataremos de revisar, bueno, cómo estamos nosotros como país, o sea, cómo está el Perú, a partir de una serie de indicadores que ustedes pueden encontrar en diferentes fuentes confiables y que nos dicen, pues, cómo vamos, ¿no? Sobre todo en estos últimos años. Y luego de eso, establecer de alguna forma cómo la infraestructura en un país es fundamental para su crecimiento y para su desarrollo, lo cual incluso, como lo vamos a ver en la presentación, es confirmado, es ratificado por el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial, que justamente señala la infraestructura como un factor clave para el desarrollo sostenible de un país. Reconocido esto, ya la tercera parte de la charla más bien se orientará a ver cómo la ingeniería hidráulica aporta decididamente pues a todo lo que significa iniciativas o proyectos en el campo de la infraestructura. Para aquellos que de repente no lo tienen muy claro a qué nos referimos con infraestructura, pues estamos haciendo hincapié en todas aquellas obras que al final de cuentas casi utilizamos cotidianamente o servicios que utilizamos cotidianamente y que son esenciales pues para cualquier actividad productiva y además también para brindar calidad de vida a la población, ¿no? Y en ese sentido, ¿de qué hablamos? Hablamos, por ejemplo, de infraestructura de transporte, todo lo que tiene que ver con carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, líneas de metro, por ejemplo, todo aquello que está relacionado con obras de saneamiento, obras de electrificación, por otro lado, lo que corresponde a proyectos de irrigación, telecomunicaciones, infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, o sea, todo aquello que en algún momento siempre utilizamos y que constituye pieza clave para darle soporte incluso a la actividad económica, a la actividad productiva, ¿no? Por ejemplo, si es que no tengo yo un buen sistema de transporte en un país, no hay conectividad, es bien difícil que se movilicen las cadenas de suministros. Si, por ejemplo, no tengo servicios de saneamiento, no tengo servicios de electricidad, pues tampoco estoy brindando calidad de vida. Si no tengo buenos servicios, por ejemplo, de salud, cosa que creo que incluso en nuestro país ha resultado evidente con la pandemia por la cual venimos, bueno, saliendo, se puede decir, en estos últimos tiempos, pero que ha significado un año y medio de una afectación terrible, pues, a familias, al país en general, en todo aspecto. Nos damos cuenta de que nuestra infraestructura de salud es precaria y por lo tanto hay mucho que hacer en ese sentido. Entonces, bueno, lo que trataremos de ver es cómo, como digo, primero, cómo estamos como país, cómo la infraestructura es algo esencial para el desarrollo nacional y cómo en todo ello, digamos, la hidráulica juega un rol importantísimo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de revisar en los siguientes minutos a partir de la presentación que veremos de compartir. Entonces, un instante, por favor, para poder poner a consideración de ustedes
la presentación correspondiente. Un segundo. Bien. Aquí la tenemos. Y por aquí vamos a ver de iniciar. Bueno, acá tienen compartido, ciertamente, creo que todos lo están viendo sin mayor inconveniente. Tenemos compartido el título de la conferencia, pero vamos a avanzar directamente a esta primera lámina. Esta primera lámina, que es una lámina tomada del reporte de competitividad global que año a año elabora el Foro Económico Mundial. En este caso estamos compartiendo la versión del año 2018. Ingeniero, Alguien dirá, bueno, pero esto está un poquito desfasado. Sí, en realidad tiene 3 años de retraso, ingeniero, no la he porque, puesto sí, en perdón. pantalla completa. Se está Bueno, viendo en vamos a PowerPoint. ponerlo en pantalla completa. Ojalá no haya problema para luego pasarla. Bien, ahí la tenemos en pantalla completa. Bueno, lo que decía, ¿no? Este reporte es del año 2018, ciertamente tiene 3 años de antigüedad. El reporte del presente año debe estar por salir muy próximamente. Hasta el momento, por lo menos, no ha sido publicado. Normalmente el Foro Económico Mundial lo publica hacia el mes de noviembre, mediados de noviembre, fines de noviembre cada año. Pero los dos últimos reportes, el del año 2020, bueno, está muy afectado pues por el tema de la pandemia. Y el 2019 tuvo un formato un poquito diferente que no es tan, diríamos, didáctico como este. Por eso es que estoy tomando la lámina correspondiente al año 2018. Es importante resaltar algunos aspectos que justamente destaca el Foro Económico Mundial, ¿no? Ellos dicen, si un país desea encaminarse sólidamente hacia un esfuerzo de competitividad y de crecimiento y desarrollo, tiene que tener muy sólidamente fundado lo que se denomina requerimientos básicos, que lo pueden ver en esta lámina bajo lo que viene a ser el subíndice A. El subíndice A, que como bien pueden observar, se refiere a instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico y salud y educación. Educación primaria, dice acá, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que los pilares básicos que constituyen pues el fundamento para luego crecer continuamente, sostenidamente, tiene que ver con tener un aparato del gobierno sólido, eficiente, moderno, competitivo, ¿no? Y que en este caso, por como pueden ver ustedes, las instituciones del gobierno, en el caso nuestro, están catalogadas en el puesto 116 de 137 países evaluados, ¿no? O sea, un poco como que estamos en la cola. Infraestructura, consideran infraestructura justamente como un pilar, que es un poco el eje de esta charla. Y en infraestructura estamos en el puesto 86, como se ha señalado, de 137 países. Ambiente macroeconómico, por lo menos en el año 2018 estábamos en el puesto 37. Me temo que si hacemos una indagación para cómo estamos ahora, me temo que hemos retrocedido, ¿no? Y que ya no creo que estemos en ese puesto 37, a la luz de las cosas que son evidentes para todos, ¿no? Un enfriamiento general que ha habido de la economía, bueno, una crisis en realidad por la cual hemos pasado, creo que no con mucho éxito, ¿no? A través de este año y medio de pandemia. El mismo tema de la inestabilidad o de la crisis política que en verdad nos viene acompañando por varios años, incluso diríamos casi hasta el momento actual. Y por otro lado, porque ciertamente esto, como se comentó antes, la pandemia ha tenido un efecto devastador, ¿no? Entonces, y en la actualidad incluso no sabemos exactamente hacia dónde nos enrumbamos. Entonces eso da lugar a que si nosotros tratáramos de ver cómo estamos el día de hoy, es muy probable que ya no estemos en el puesto 37,
sino un poco más abajo. Y en lo que es salud y educación primaria, el puesto que ubicamos es el puesto 93. Entonces, si ustedes ven de esos 4 pilares, solamente uno lo teníamos bien, que habría que ver cómo está ahora. Incluso ustedes pueden ver, bueno, incluso hasta la misma moneda ha sufrido en este año y medio una devaluación, pasando más o menos de 3 soles 30, 3,40, a los 4 soles que es actualmente. Entonces, todo eso de alguna manera nos estaría diciendo que probablemente el ambiente macroeconómico también se haya pues visto afectado, y estas cifras tendrían que seguramente revisarse en ese sentido. Ahora, algo que también se señala importante y que tiene mucho que ver con la ingeniería es la tecnología y la innovación. Y en tecnología estamos en el puesto 86 y en innovación estamos en el puesto 113. O sea, en realidad no estamos pues nada bien, ¿no? Y eso incluso va reflejado también con el hecho de que en los últimos años nuestro país, lejos de ir creciendo, más bien ha ido decreciendo, ¿no? Estuvimos en el puesto 61 en los años 2012, 2013, pero luego más bien esto ha ido desmejorando para ubicarnos en el puesto 72 en el año 2018. Producto Bruto Interno per cápita, $6,000, ¿no? Esas es las cifras entonces del país. En todos estos temas siempre es bueno hacer un benchmark, hacer una comparación. Y en este caso puede ser interesante incluso compararnos con un país vecino, que es un país que podríamos decir que en los últimos años ha hecho las cosas relativamente bien, y que en lugar de encontrarse en el puesto 72 como nosotros, se encuentra pues a nivel mundial en el puesto 33, como un PBI per cápita que es, como lo pueden apreciar, más del doble del nuestro. Y donde si vemos cómo son los indicadores básicos que en este caso tiene Chile, instituciones está en el puesto 35 frente a nosotros que estamos en el 116. Infraestructura está en el puesto 41 frente a nosotros que estamos en el puesto 86. Ambiente macroeconómico 36, bueno, nosotros estábamos en el 37. Salud y educación puesto 66 frente a nosotros que estábamos en el puesto 93. Entonces, si hacemos un contraste, verán que a diferencia nuestra, que solamente teníamos un solo pilar más o menos en un buen nivel, más bien Chile podría decirse que tiene 3 pilares bastante bien y uno de repente regular. Incluso en lo que es el tema de tecnología, ellos están en el puesto 38 frente a nosotros que es 86. Y en innovación igualmente ellos se encuentran en el puesto 52 frente a nosotros que estamos en el puesto 113. Entonces, eso nos dice pues que hay un espacio de mejora, ¿no? Que hay bastante por hacer en nuestro país para que las cosas efectivamente se encaminen en el mejor sentido. Y esto incluso, bueno, lo podemos apreciar si contrastamos ya a nivel global. Podríamos ver cuáles son los países que en este reporte del año 2018 aparecían como líderes en competitividad a nivel mundial: Suiza, Estados Unidos, Singapur, Holanda, Alemania, Hong Kong, Suecia, Reino Unido, Japón, Finlandia. Y a nivel de países latinoamericanos, Chile en el primer lugar de los países latinoamericanos, como se ha visto en el puesto 33 en el contexto mundial, y nosotros en el puesto 72. Bueno, y pueden ver incluso cuál es la situación de los demás países, ¿no? Latinoamericanos, viendo, bueno, incluso cuáles se encuentran más o menos, pues un poco se puede decir a la saga o en la cola. Esto es interesante ver porque nos dice, pues, en términos bastante, creo, objetivos, pues cómo estamos y por lo tanto qué tenemos que hacer para mejorar. Estas láminas vamos a pasarlas por cuestión de ya de tiempo. Incluso acá, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante a ver, ¿no? Que también sirve como un cierto contraste. Porque alguien dirá, bueno, pero ¿por qué pones a República Checa? Lo que pasa es que si vemos un poquito de historia, República Checa surge de Checoslovaquia, ¿no? Y Checoslovaquia fue un país que estuvo bajo la órbita soviética hasta el año 1991 en que cayó la Unión Soviética. Y bueno, los países que estaban bajo el dominio de la URSS
ganaron la independencia. O sea, pues se independizaron. Y ese es el caso de Checoslovaquia, que como bien saben, se dividió luego en dos naciones, una de las cuales República Checa. Pero República Checa pueden ver ustedes cómo, si la independencia de República Checa fue el año 91 y estamos año 2021, pueden ver cómo en 30 años se trata de un país que ha alcanzado el puesto 31, con un Producto Bruto Interno per cápita que es el triple del nuestro, ¿no? Entonces, estas comparaciones son interesantes porque nos muestra cómo nosotros con 200 años de independencia estamos en el puesto 72, pero hay países que han hecho mejor las cosas y como el caso de República Checa, en 30 años de independencia ya está en el puesto 31 en el contexto mundial. O incluso podríamos hablar por acá de Singapur. Singapur, que en el reporte del 2018 estaba en el puesto número 3, si no me equivoco, luego de Suiza, Estados Unidos estaba Singapur, en el reporte del 2019 ya aparece en el primer lugar. Entonces también este país es un ejemplo muy interesante a ver porque nos tendríamos que preguntar cuál ha sido el secreto, ¿no? O sea, ¿qué cosa ha hecho Singapur para pasar a convertirse en en el país más competitivo a nivel global, ¿no? No el país más grande ni el país más rico, pero el país más competitivo. Entonces eso nos habla de un país que hace bien las cosas, ¿no? Entonces creo que esos son ejemplos o son referentes interesantes a tomar en cuenta, porque claro, si nosotros retrocediéramos 60 años, veríamos que Singapur probablemente era algo comparable a nosotros, ¿no? En desarrollo, en crecimiento, en situación económica. Sin embargo, actualmente incluso Singapur apunta, como ellos en algún momento lo han declarado, a convertirse en el país más inteligente del planeta. Entonces, esto da una idea de, pues, cuántas cosas todavía hay por mejorar en nuestro país para alcanzar niveles que bien podríamos tener, ¿no? Más aún porque, como bien saben ustedes, nuestro país es un país bendecido, ¿no? Un país bendecido por Dios, por la cantidad de recursos naturales que tenemos, ¿no? Recursos en el mar, recursos en el subsuelo, recursos minerales, petróleo, gas natural, recursos de flora y fauna, una zona amazónica inmensamente grande y potencialmente muy rica, pero que no la aprovechamos, que la tenemos ahí más bien olvidada, ¿no? Entonces eso nos da cuenta de cuánto es lo que podríamos nosotros alcanzar en realidad con todos los recursos que más bien tenemos, ¿no? Y esta lámina es muy interesante ver, porque nos dice justo, y esto está tomado textualmente de lo que dice el Foro Económico Mundial respecto de nuestro país, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que dice? Necesita robustecer sus instituciones públicas, incrementando la eficiencia del gobierno, combatiendo la corrupción y además mejorando la infraestructura. En adición, también el Perú necesita construir su capacidad para generar conocimiento y usar conocimiento para una economía pues diversificada, ¿no? Lo cual requiere elevar la calidad de la educación, la cual actualmente no es capaz de proporcionar las destrezas o habilidades necesarias para una economía cambiante. Necesita impulsar la adopción de tecnologías, incluyendo un aprovechamiento mucho más amplio de las TICs, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y además necesita elevar la capacidad de innovación que permanece baja. Estas acciones requerirán tiempo para conducir a ciertos frutos. Y claro, porque seguramente con esto tenemos pues tarea para 20 años, ¿no? Porque tan solo combatir la corrupción o tener instituciones del gobierno eficientes, modernas, ¿no? Y no lo que tenemos actualmente, un aparato público prácticamente lastrado, ¿no? Un aparato público que muchas veces lo que tiene es simplemente personas que se nutren o se alimentan o que se podría decir hasta con algún término que en cierta forma son parasitarios, ¿no? Porque se alimentan del Estado, pero que de forma alguna brindan un servicio eficiente, ¿no? O sea, el gobierno no es en modo alguno eficiente, ¿no? Y si a eso le añadimos todo el tema de la corrupción que se encuentra tan generalizada a todo nivel,
en realidad pues tenemos una tarea muy grande para enfrentar y resolver. Y sobre todo, bueno, en esta charla lo que nos orientamos es el tema de la infraestructura, porque como bien dice acá, se necesita además mejorar la infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante ver porque creo que en esta lámina tenemos claramente establecido hacia dónde debemos de orientarnos, qué debemos de hacer, qué cosas, cuáles son las tareas pendientes que el país tiene que enfrentar y resolver. Bueno, incluso si vemos algunos indicadores ya del país, por ejemplo, acá podemos ver cómo fue el crecimiento del país en el año 2019. El crecimiento del país fue en general 2,16% el año 2019, prepandemia, y la construcción solamente creció unos 50%. Y en el año 2020 fue realmente catastrófico, puesto creo que nuestro país fue el que más cayó luego de Venezuela, ¿no? Luego de Venezuela a nivel latinoamericano fue nuestro país el que tuvo el peor comportamiento en el plan económico, lo cual también llevaría a preguntarnos y para qué sirvió la cuarentena, para qué sirvieron tantas medidas que al final de cuentas paralizaron la economía, pero que ni siquiera eso permitió encontrar una solución eficiente para brindar servicios de salud de calidad y evitar pues tener los 200.000 muertos que ha tenido el país a lo largo de la pandemia. Bueno, nuestro país cayó 11,12% en la economía el año anterior y la industria de la construcción cayó casi 14%. Bueno, no son nada halagüeños estos indicadores, pero bueno, es la realidad de lo que venimos enfrentando. Un tema muy interesante y muy importante a ver también, que tiene que ver justamente con brindar a la población, a la comunidad, todo aquello para que la comunidad viva satisfecha y viva de alguna manera sintiendo que el país o el lugar en el que vive le brinda lo necesario y por lo tanto sienta que efectivamente experimenta calidad de vida. Podríamos ver cuáles son los países que justamente destacan en el ranking de calidad de vida a nivel mundial. Y lo pueden ver: Dinamarca, Suiza, Finlandia, Australia, etcétera. Y bueno, acá qué cosas se toma en cuenta. Se toma en cuenta el índice de poder adquisitivo, el índice de seguridad, qué tan seguro me siento en el lugar en el que vivo, el índice de sanidad, qué tan buenos son los servicios de salud a los cuales yo pueda acudir, que no tenga que ir a una clínica privada o pagar un seguro privado de salud, sino que la salud pública sea eficiente, ¿no? ¿Cuál es el índice de costo de vida? ¿Cuál es la inflación? ¿Cómo varían los precios, digamos, en el día a día? ¿Cuál es la relación entre los ingresos y el costo de la propiedad? O sea, ¿en qué medida tengo la posibilidad de acceder a una vivienda digna? ¿Cuál es el tiempo que yo de repente destino al tráfico, ¿no? Que si lo vemos en Lima, bien sabrán que esto es crítico, ¿no? Porque una persona, un trabajador cualquiera que de repente tenga que trasladarse desde un cono de la ciudad, desde la periferia hasta un lugar en el que labore, eventualmente en el centro, de repente pues tendrá que tomar el metropolitano, tendrá que tomar el metro, tendrá que tomar diversos servicios de transporte público que de repente le demanden más de una hora para ir, quién sabe, no solo uno, sino 2 horas para ir al lugar de trabajo y luego 2 horas para regresar. Con lo cual, 4 horas de su vida diaria simplemente se la pasa en transporte público. Nos preguntaríamos si eso es calidad de vida. Luego el índice de contaminación, ¿no? Y por último, índices incluso vinculados con la parte climatológica. Entonces, todo esto de alguna manera se pondera y permite encontrar lo que es calidad de vida. Algunos incluso hasta plantean acá las opciones de recreación. ¿En qué medida la comunidad o el municipio, el lugar en el que vivo me brinda opciones de recreación? Donde yo pueda ir, pueda, en fin, destinar un fin de semana para alguna actividad recreativa que yo quiera, alguna actividad recreativa o cultural que sea de mi agrado. Entonces, esto, por ejemplo, es un tema que en nuestro medio también, pues, tiene mucho por mejorar, ¿no? Entonces, vemos acá el índice de calidad de vida, los principales países, y en el caso de los países latinoamericanos, vean cuál es la ponderación del Perú.
Si vemos Uruguay, Ecuador, Chile, México, Argentina, Panamá, Colombia, Brasil, nos llevan la delantera en lo que es calidad de vida, ¿no? Lo cual quiere decir que hay mucho por mejorar en ese aspecto. Ahora, hablábamos nosotros también hace un rato de lo que es innovación. Y cuando hablamos de innovación, eso está muy vinculado con la investigación. Y la investigación es algo que debe de surgir de la academia, de la universidad y también de la empresa. Y debe ser evidentemente también impulsado, soportado, es de alguna manera también articulado por el mismo Estado, por el gobierno, ¿no? Pero ciertamente tendríamos que echar una mirada cuál es el nivel de nuestras universidades y en qué medida efectivamente en nuestras universidades se hace investigación para ver que efectivamente pues estamos encaminados hacia este rumbo, sobre todo de lo que es la innovación y el aprovechamiento de la tecnología. Y si nosotros vemos acá, por ejemplo, en el ranking de universidades latinoamericanas, solo latinoamericanas, podrán ver que entre las 20 primeras universidades latinoamericanas solo hay una universidad peruana, que está dentro de las 20 primeras a nivel latinoamericano, solo una, mientras que en otros países no es así. Pueden ver ustedes el caso de Colombia, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de México, países que ciertamente tienen más de una universidad destacada entre las 20 primeras a nivel latinoamericano. Y claro, si hablamos de las universidades a nivel mundial, incluso no hay ninguna latinoamericana. Entonces eso ciertamente nos dice pues cuánto tenemos que avanzar también en todos estos temas de tener una educación de calidad, de fomentar la investigación, de generar un trabajo articulado entre la universidad y la empresa, de que el rol del Estado sea un rol también protagónico, el rol de los colegios profesionales sea un rol protagónico a diferencia de lo que ocurre actualmente, ¿no? Donde muchas veces creo que hasta los colegios profesionales son más bien trampolín para aspiraciones políticas que pueden tener algunos de los que, bueno, aspiran a ser directivos o diríamos presidentes o decanos después de colegios de profesionales, ¿no? Bueno, y con esto llegamos al tema de infraestructura. Y cuando hablamos ya de la infraestructura, pueden también ver cuáles son los países que se encuentran en los primeros lugares en lo que es infraestructura nacional. Alemania, Suecia, Bélgica, Austria, Japón. Y podrían también ver cuál es la situación de los países latinoamericanos. Y ahí pueden ver de que, bueno, nosotros nos encontramos dentro del contexto latinoamericano a media tabla, porque ciertamente nos gana Chile, nos gana Panamá, nos gana México, nos gana Brasil, Colombia, Argentina, etcétera. Y bueno, le ganaremos pues a Haití, le ganamos a Cuba, le ganamos a Venezuela, le ganamos a Guyana, Bolivia, pero ciertamente, bueno, estamos hablando pues de países que en el contexto mundial están muy mal, ¿no? Entonces no es para que nos sintamos, creo que muy felices de poder ganarle a estos países que se encuentran luego de la posición en la que nosotros nos hallamos. Lectura, hay mucho por hacer en el plano de la infraestructura. Acá, por ejemplo, incluso podríamos ver un aspecto que también es interesante observar, que es el siguiente. Acá pueden observar cómo es la calificación de la infraestructura en una escala del 1 al 7. A nivel mundial, ahora no están todos los países acá a nivel mundial, están algunos países latinoamericanos y también algunos países desarrollados. En una escala del 1 al 7, donde 1 es el más bajo nivel y 7 es el nivel óptimo, Perú tiene la calificación de 3,5, igualmente de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y ustedes pueden ver más o menos qué ocurre con otros países latinoamericanos y bueno, también qué ocurre con países desarrollados. Y podrán ver que países desarrollados tienen la infraestructura desarrollada a un nivel tal que la calificación es 6 o más. ¿No? Es calificación de 6 o más, casi el tope que es 7. Y ustedes dirán, bueno, pero eso qué importa, ¿no? O sea, no tiene, ¿cuál es el interés de esto? Pero tiene un interés muy grande porque si ustedes, por ejemplo, tratan de establecer una correlación
entre la calidad de la infraestructura, o sea, qué tan desarrollado tengo la infraestructura en el país y cuál es mi nivel de riqueza expresado en el PBI per cápita, podrán ver que hay una relación directa, ¿no? Hay una relación directa entre el nivel de infraestructura y el nivel de riqueza. Cuanto mejor es mi infraestructura, mi país va a ser más rico. Cuanto peor sea mi infraestructura, mi país va a ser más pobre. Y bueno, nosotros en esta lámina donde pueden ver algunos países latinoamericanos y solo un país desarrollado que es Corea del Sur, pero nuevamente pueden ver lo mismo que ya hemos citado. ¿Quiénes están delante de nosotros? Pues Chile, Panamá, México, Uruguay, etcétera, ¿no? Colombia, Argentina mismo incluso. ¿A quién le ganamos? Bueno, le ganamos acá a Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, claro, difícilmente podríamos ver en Bolivia un ejemplo a seguir, cuando más bien Bolivia está peor que nosotros. Entonces, ciertamente esto también debe ser una lectura interesante para preguntarnos qué es lo que ha hecho Uruguay o qué cosas hace Chile o qué hace Panamá para encontrarse mejor que nosotros, ¿no? Para tener una infraestructura con un mejor desarrollo y por ende para tener un mayor nivel de riqueza. Como lo pueden ver Chile con un PBI, pues que como ya lo dijimos antes, dobla el nuestro. Y si viéramos a los países desarrollados, los encontraríamos seguramente en el extremo superior derecho, o sea, acompañando básicamente a Corea del Sur. Bueno, entonces claramente resulta que el desarrollo de infraestructura es fundamental para el desarrollo del país y para la riqueza del mismo, ¿no? Y en eso hay mucho por hacer, porque como lo hemos visto antes, nosotros estamos en el puesto 86. Otro indicador muy importante del nivel de desarrollo y de la actividad económica productiva de un país es cuál es el consumo de energía eléctrica. Porque cuanto mayor actividad productiva se tiene, cuanto mayor actividad productiva pues hay en un país, cuando las cadenas de suministros funcionan, el comercio se activa y cuando la gente tiene calidad de vida, pues eso que desencadena, te desencadena un mayor consumo de energía eléctrica. Lo pueden ver en los países desarrollados, cuyo consumo per cápita se encuentra por encima de los 8.000 kilowatts hora por habitante y por año, ¿no? Ese es más o menos lo que ocurre con países desarrollados. En el caso nuestro, ¿dónde estamos? En el caso nuestro pueden ver acá Perú. Bueno, esta cifra es un poco desactualizada porque es del año 2011, pero en la actualidad no es que hayamos mejorado dramáticamente, ¿no? Actualmente estamos por encima de los 1.400. O sea, de 1.200 hemos pasado a 1.400. Con lo cual querría decir que del puesto 91 hemos pasado más o menos al puesto, quién sabe, 87, ¿no? En consumo de energía eléctrica. Y claro, eso lo vemos también gráficamente, ¿no? Porque si nosotros vemos qué ocurre con este, por ejemplo, especie de mapa mundi nocturno, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, cuál es la situación de los países desarrollados y pueden ver, por ejemplo, el caso de, bueno, Norteamérica, Estados Unidos, Europa Occidental, ¿no? Algunos países del Asia, Japón particularmente, vean la luminosidad, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Incluso hasta en Sudamérica, ¿no? Vean, por ejemplo, Colombia, ¿no? Todo lo que es la costa colombiana, que Colombia sabe aprovechar muy bien, incluso todo lo que son sus, digamos, atractivos turísticos, ¿no? Visitar una ciudad como Cartagena es visitar una ciudad maravillosa, una ciudad que nada tiene que envidiar a cualquier otra ciudad turística en algún país desarrollado. Y vean también, por ejemplo, en el caso de la costa este, pues Brasil, parte de Argentina, Uruguay, y al Perú, ¿cómo lo vemos? Lo vemos más bien sombrío, ¿no? Lo vemos sombrío. Entonces eso también nos dice, pues, que en nuestro país hay mucho por hacer para elevar la calidad de vida, para incrementar la actividad productiva, para que efectivamente tengamos pues no un consumo per cápita de electricidad del orden de 1.400 kilowatts hora por habitante y por año, sino que nos aproximemos, no digo al estándar de países desarrollados, pero por lo menos lo que tiene Chile, que es el triple del nuestro, ¿no? Entonces hay mucho por hacer en ese aspecto.
Bueno, y esta lámina de alguna manera resume lo que el país debería de invertir en infraestructura, dicho por un estudio que se desarrolló hace algunos años, en realidad ya hace 5 años, por la Universidad del Pacífico, donde ellos establecieron que la inversión que debía efectuar el país en infraestructura era del orden de 160.000 millones de dólares, distribuidos en infraestructura de transporte, en infraestructura energética, o sea, todo lo que tiene que ver con electricidad, energía en general, en telecomunicaciones, ¿no? Telefonía, internet, banda ancha, en fin, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, infraestructura de salud, obras de saneamiento, proyectos hidráulicos, infraestructura de riego, por ejemplo, ¿no? E infraestructura educativa. 160.000 millones de dólares, ¿no? Es lo que el Perú debería de invertir en ese sentido. ¿Para qué? Para salir de ese puesto 86 en el que nos encontramos. Ahora, incluso yo me atrevería a decir de que si tratamos de actualizar cifras al año 2021, la cantidad debe ser mayor. Y debe ser mayor, ¿por qué? Porque si ustedes hacen una breve revisión de algunas cosas, por ejemplo, el año 2017 el país se enfrentó el niño costero. Y este niño costero trajo pues una serie de afectaciones muy, muy críticas, ¿no? Particularmente en el norte del país. Tumbes, Piura, Lambayeque, incluso hasta La Libertad, fueron afectadas seriamente por el fenómeno del niño, al punto tal de que más de 300 puentes a nivel del país o quedaron destruidos o quedaron seriamente afectados. 300 y más puentes, ¿no? Incluso hay un trabajo de tesis que justamente hace una evaluación de todo ello, he tenido ocasión de verlo. Entonces, eso nos dice pues que hubo una afectación muy grande a la infraestructura, que incluso hasta la fecha no ha sido totalmente subsanado, resuelto, ¿no? Entonces ese factor empuja este requerimiento de inversión en infraestructura a un monto mayor. Pero no solo eso, sino que como bien se sabe también en estos últimos años, particularmente en los últimos 3 o 4 años, el país ha tenido una fuerte inmigración venezolana. Ciudadanos que, bueno, encontrando una situación lamentable y crítica en su país, han visto en el Perú una opción pues de por lo menos encaminar una vida un poco mejor. Y bueno, son personas que, claro, no les vamos a decir regresense a Venezuela, eso sería ilógico. Y más aún, muchas de ellas seguramente contribuyen directamente con la economía de nuestro país, pero son personas que demandan infraestructura, demandan transporte, demandan energía eléctrica, demandan agua potable, demandan educación, demandan servicios de salud. Y estamos hablando de casi 1 millón de personas que han llegado a nuestro país en los últimos años. Entonces, todo eso presiona también por un requerimiento mayor de infraestructura, ¿no? Y si tomamos en cuenta más aún que en los últimos años incluso prácticamente se ha hecho muy poco de ingeniería, o sea, el campo de la construcción se ha venido un poco en un enfriamiento tal de que no ha habido realmente grandes obras y las que existen incluso de repente no han recibido las labores de conservación y de mantenimiento adecuados. Podríamos sin dudar, sin mucha duda, decir de que este monto de 160.000 millones de dólares tranquilamente podría superar los 200.000 millones de dólares. Entonces, claro, si esto incluso lo desagregamos, lo ven acá, y ven pues que, por ejemplo, en lo que es saneamiento hay casi 10.000 millones de dólares que invertir. En lo que es telefonía hay una cantidad enorme para lograr la conectividad justamente a través de telefonía e internet de muchas regiones apartadas del territorio. En lo que es transporte, ven que la inversión en carreteras es del orden de 32.000 millones de dólares, que es una inversión enorme. Se habla incluso de ferrocarriles y en ese sentido también algo que debiera de destacarse es cómo los países que efectivamente son países de primer mundo tienen redes ferroviarias excelentes, ¿no? Hablemos de Europa, ¿no? Hablemos de Norteamérica, ¿no? Están vertebradas, están articuladas, están conectadas por redes ferroviarias de primer nivel.
Nuestro país en el campo ferroviario pues está en pañales, o sea, lo que hay es prácticamente nada, cuando realmente mucho de la actividad económica, mucho de la actividad comercial podría movilizarse eficientemente a través de las vías férreas, ¿no? Para plantear un caso nomás, si yo tuviera un tren de alta velocidad que una Lima con Trujillo y un tren de alta velocidad que vaya pues a 200 a 300 kilómetros por hora, podríamos conectar Lima con Trujillo en 2 horas. 2 horas, y eso es probablemente menos tiempo de lo que me toma un vuelo. Alguien dirá, no, pero el vuelo Lima-Trujillo es de 45 minutos. Cierto, el vuelo Lima-Trujillo es 45 minutos, pero previamente tengo que ir al aeropuerto, lo cual si vivo en el centro de la ciudad me tomará 45 minutos llegar al aeropuerto. Y luego tendré que esperar por lo menos una hora antes, o sea, tendré que haber ido al aeropuerto una hora antes de que parte el vuelo para hacer mi chequeo, dejar mi equipaje, lo que sea. Luego, bueno, el vuelo tomará 45 minutos, pero el vuelo me llevará pues al aeropuerto de Huanchaco. Y de Huanchaco tendré que también tomar un taxi para que me lleve a Trujillo, lo cual probablemente en conjunto me tome pues 20, 25 minutos más. Entonces estamos hablando de que si yo quiero estar en Trujillo, por ejemplo, a las 9 de la mañana, probablemente tengo que salir de mi casa a las 5 de la mañana o 5:30 para llegar al aeropuerto a las 6:30, tomar el vuelo que sale 7:30, llegar a Trujillo a un cuarto para las 9 y luego llegar digamos, al centro de la ciudad a las 9 o poco más allá de las 9. Si hubiera un servicio ferroviario, hasta eso lo reduciría, pero no existe. Y esa es una lástima porque en realidad podríamos activar mucho de lo que es la conectividad del país y promover justamente la actividad económica productiva en la medida en que tuviéramos vías férreas y tuviéramos toda una red de carreteras eficientes. El principal puerto peruano es el puerto del Callao y es prácticamente el que mueve el 90% de la carga contenerizada. Entonces, si yo tuviera una industria y mi industria, por ejemplo, fuera de exportación y yo estoy ubicada en Amazonas, en el departamento de Amazonas, ¿qué facilidad o qué posibilidad tengo de sacar mi producción y de enviarla al exterior? Muy limitada, ¿no? Porque primero tendría que decir, ¿cómo hago para ir desde Amazonas hasta Lima o hasta el Callao para llevar mi carga? ¿Por qué? Porque mi carga va a salir por contenedores desde el Callao. Entonces, ¿y qué vías eficientes tenemos para ir desde Amazonas hasta el Callao? ¿Cuánto me toma por tierra el viaje de Amazonas hasta el Callao? Cuenten ustedes las horas. Entonces, eso nos muestra cuánto hay que hacer en el campo del transporte. Bueno, igualmente en el campo energético, porque la energía es lo que mueve cualquier actividad productiva, ven que la inversión es del orden de 31.000 millones de dólares. Infraestructura de salud, estamos hablando de 19.000 millones. Infraestructura educativa, 5.000 millones. Y proyectos de riego, por ejemplo, proyectos hidráulicos, represamientos, 8.000 millones. Bueno, esa es más o menos la panorámica. Entonces, ¿esto qué nos dice? Claro, potencialmente debería haber mucha actividad en el campo de la construcción. O sea, si el gobierno efectivamente es inteligente y si el gobierno sabe qué cosa es lo que tiene que hacer para promover el desarrollo del país y sabe que uno de los pilares es invertir en infraestructura, pues debieran haber muchos proyectos de infraestructura y con eso mucha actividad en la ingeniería civil. Pero claro, esto también ¿qué demanda? Demanda profesionales competentes. Profesionales competentes, profesionales que efectivamente no solamente sean éticos, sí, como cuestión de partida, ¿no? Sino que además tengan las destrezas, las competencias necesarias para desarrollar eficientemente pues todo este tipo de proyectos. Entonces acá viene justamente el nexo con la ingeniería hidráulica, porque podríamos preguntarnos, ¿y dónde está presente la ingeniería hidráulica en todos estos temas? Y podríamos decir en ese sentido lo siguiente, pues la ingeniería hidráulica está presente en carreteras. ¿Cómo en carreteras? Porque alguien dirá carreteras es el trazo de la vía, el pavimento, etcétera, pero no es solamente ello. Son todas las obras de drenaje y subdrenaje. ¿Ahí de qué hablamos? Hablamos de cunetas, hablamos de alcantarillas, hablamos de badenes, hablamos de subdrenes, hablamos de zanja de coronación, hablamos de pontones, hablamos de puentes.
Diseño de puentes, donde yo tengo que saber incluso a qué nivel tengo que cimentar los pilares o los estribos de un puente para que ese puente no se caiga, pues cuando venga una crecida, ¿no? Entonces, por lo menos algo tengo que saber de ingeniería de ríos para poder conocer cuál es el nivel de socavación al cual podría haberse sometido el puente cuando venga una crecida. ¿Dónde está presente la hidráulica? Está presente igualmente en puertos. Cuando hablamos de puertos marítimos y fluviales, y yo tendría que conocer cómo es el comportamiento del mar, el comportamiento de las olas, el comportamiento de las mareas, el comportamiento de las corrientes marítimas, ¿no? El diseño de obras, el diseño de espigones, el diseño de rompiolas, el diseño de toda la infraestructura portuaria, ¿no? Es fundamental y eso nos habla de la hidráulica. En la energía también está presente la hidráulica. Cierto es que fuentes energéticas hay muchas, porque podemos hablar de energía eólica, podemos hablar de energía solar, podemos hablar de energía geotérmica, podemos hablar de energía térmica, pero también podemos hablar, y en nuestro país sobre todo, de energía hidráulica. Tomen en cuenta que el potencial, digamos, hidroeléctrico del país está aprovechado en un 6%. 6%. O sea, hay más del 90% para aprovechar en lo que es centrales hidroeléctricas. Sin embargo, ¿cuáles son los proyectos que se han hecho en las últimas décadas? Realmente muy pocos. De repente los más notables de los últimos años sean Chaglia, desarrollado por Odebrecht, y Cerro del Águila, construido por Graña y Montero. Pero aparte de eso, en realidad grandes proyectos tendríamos que retroceder hasta los años 70, o sea, hace 50 años, cuando se construyó el complejo hidroenergético del Mantar. Entonces, bueno, acá también tenemos pues un ámbito muy importante de infraestructura en el que está presente la hidráulica. Y la hidráulica también, ¿dónde está presente? Bueno, acá no se señala, pero está presente en las obras de saneamiento. Cuando yo hablo de abastecimiento de agua potable, hablo de servicios de alcantarillado, está presente la hidráulica. O cuando yo tuviera que diseñar sistemas, redes de drenaje pluvial para una ciudad o para un aeropuerto, o para un centro comercial, está presente la hidráulica. Entonces la hidráulica pues está presente en todo ello y además en lo que se señala luego. Represamientos, proyectos de irrigación, ingeniería costera, hidráulica fluvial, hasta en el sector minero. En lo que a mí corresponde, incluso podría referirle en forma personal, gran parte de los estudios o proyectos que me ha tocado desarrollar en mi vida profesional ha tenido que ver con el sector minero. Como se señala acá, todo lo que tiene que ver con presas de relaves, con aislar o alejar el agua de las zonas de las operaciones mineras. Tomen en cuenta que muchas veces las minas se encuentran enclavadas en la zona andina, rodeadas de cerros, rodeadas de quebradas. Y muchas veces de esos cerros, de esas quebradas, baja agua que puede afectar a la unidad minera. Yo tengo que diseñar obras de drenaje para que esas aguas no afecten a todo lo que es el complejo o la unidad minera que funciona, ¿no? Balance de aguas en depósitos de relaves, ¿no? Transporte de pulpas, en fin, temas incluso de drenaje, tanto en minería subterránea como en minería a cielo abierto. O sea, la hidráulica está presente en todo ello. Entonces, si nosotros vemos, y acá podríamos apreciar en la siguiente lámina, pues al final de cuentas podemos hacer una síntesis, decir que la ingeniería hidráulica cubre estos ámbitos. Todo lo que está asociado a represamientos, presas, aliviaderos, disipadores de energía, irrigaciones, pues el diseño de captaciones, de conducciones, canales de riego, diseño de sistemas de riego, riego por aspersión, riego por goteo, riego por gravedad, riego por inundación, riego subsuperficial, es decir, los diferentes mecanismos mediante los cuales yo puedo conducir y aplicar agua a los cultivos. Generación de energía, como ya se mencionó, todo lo que tiene que ver con el tema de las centrales hidroeléctricas. Hidráulica fluvial, que significa entender el comportamiento de los ríos. No es cuestión de que yo simplemente atropelladamente intervenga un río y haga la obra que a mí se me ocurra, porque cuando yo intervengo en la naturaleza,
tengo que tomar en cuenta que la naturaleza siempre me va a pasar la factura. ¿Por qué? Porque la naturaleza busca alcanzar su equilibrio natural. La naturaleza es perfecta y normalmente las intervenciones que hace el ser humano, las obras que hace, normalmente lo que hacen más bien es traer problemas, generar impactos. Y entonces nosotros cuando quisiéramos intervenir en un río y decir, bueno, este río quiero estrecharlo, quiero reducir su ancho de cauce de 120 a 60 metros y que el río circule por ahí, con eso lo que estoy haciendo es simplemente creando un problema. Y muchas veces, lastimosamente en nuestro país, el conocimiento de la hidráulica fluvial es pobrísimo. Y entonces eso queda lugar a que yo de repente construya una carretera pegada a un río y al cabo del tiempo el río ya está atacando la carretera. ¿Por qué? Porque, digamos, no tuve en cuenta de que ese río en su dinámica de repente tenía una cierta movilidad y esa movilidad iba a dar lugar a que en determinado momento tienda pues a atacar y erosionar la vía. Entonces nosotros siempre debemos de tratar de entender cuál es el comportamiento de los ríos. Y para eso evidentemente tengo que estar muy, muy comprometido con todos los conocimientos que brinda la hidráulica fluvial. Lo mismo para puertos o intervenciones costeras. Si hablamos de algunos malos ejemplos de la ingeniería, por ejemplo, lo podríamos ver incluso en el país, en el tema costero, en el puerto de Salaberry. Puerto de Salaberry, que lo que ha generado es graves problemas de arenamiento en la parte anterior del puerto, en la parte sur del puerto, y problemas de erosión en toda la zona norte, ¿no? La zona de las Delicias, la zona incluso ya de la zona de Buenos Aires, en Trujillo mismo, y al punto hasta que esto podría llegar a afectar en algún momento a Huanchaco. ¿Y eso es por qué? Porque quien en algún momento decidió construir un puerto en Salaberry no tomó en cuenta cuáles eran los impactos de construir un puerto en ese lugar y afectar las condiciones naturales. Y como digo, cuando nosotros tratamos de imponer algo a la naturaleza siempre nos devuelve eso y nos cobra la factura. Y siempre lo que la naturaleza tratará de recuperar es aquello que ella considera es lo natural y es lo que corresponde. Entonces, en este caso, como digo, en el caso de Salaberry específicamente, pues el hecho de haber construido un molo retenedor de arena, que lo que hace es retener la arena que es transportada de sur a norte, lo que ha generado es que el mar, que la naturaleza trate de recuperar esa arena, erosionando todo aquello que se encuentra al norte del puerto. Y claro, entonces ahí tendríamos que preguntarnos, entonces, ¿qué tan rentable ha sido Salaberry? Cuando los costos de todas estas afectaciones de repente son incluso mayores que los beneficios que el mismo puerto haya traído. Entonces, no es que no vaya a haber un puerto, pero cuando yo construyo un puerto, tengo que efectivamente tomar muy en cuenta cuál es el comportamiento del ambiente marítimo para generar la menor cantidad de impactos. Y bueno, luego otros temas que acá se citan dentro de la hidráulica también, el tema de la hidrogeología y la explotación del agua subterránea, que es también toda una disciplina muy, pero muy grande y muy importante, sobre todo cuando lo que queremos es justamente aprovechar o explotar todo lo que son los acuíferos. No es cuestión de que yo explote un pozo y diga voy a perforar un pozo y voy a sacar el caudal que quiera sacar, porque con eso lo que puedo estar haciendo es deprimiendo el nivel freático y creando un efecto en el mediano, en el largo plazo. Y por otro lado, bueno, todo lo que ya se ha citado, obras de drenaje y subdrenaje en carreteras, que son muy variadas y muy importantes, y todo lo que también se ha comentado para el sector minero. Bueno, esta presentación es una presentación muy extensa que no sé si los organizadores la comparten con ustedes, pero ya ahí lo que podían ver es en forma gráfica toda una ilustración de lo que son las principales obras hidráulicas de represamiento, de todo lo que tiene que ver más bien también con el tema, por ejemplo, de irrigaciones, los diferentes métodos de riego, el tema de centrales de energía, ¿no? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, del grado de electrificación del país, ¿no? Cosas que, por ejemplo, ya con esto iremos terminando. Cosas como, por ejemplo, departamento como Cajamarca, ¿no? Un departamento potencialmente rico, porque es un departamento no solo rico en aspecto ganadero y agrícola, sino que tiene muchas empresas mineras que a lo largo de los años y a través del canon minero han dejado
ingentes recursos económicos para que para que el gobierno regional de Cajamarca pueda encaminar obras en beneficio de la sociedad, en beneficio de la comunidad, en beneficio del departamento. ¿Eso ha ocurrido? No. Cajamarca es uno de los departamentos con el más bajo grado de electrificación del país. ¿Eso se lo tenemos que echar la culpa a quién? ¿A la empresa minera? ¿O se lo tenemos que echar la culpa a los gobiernos regionales ineficientes y corruptos? ¿No? La respuesta creo que ustedes la pueden encontrar. Bueno, cuando hablamos nosotros de centrales, podríamos hablar pues de incluso las diferentes formas de generación de energía, lo podrán ver ya gráficamente en estas láminas, y por último incluso en puertos, ¿no? Donde como por ejemplo acá se señala cómo el 90% de la carga contenerizada del país se concentra en un solo puerto del país, que es el Callao. Vean cuán mínimo es el transporte contenerizado en otros puertos, el único el de Paita, pero lo demás prácticamente nada. Entonces eso nos dice cuánto tenemos que hacer para mejorar lo que es infraestructura portuaria también en el territorio nacional. Bien, entonces con esto por lo menos hemos dado una rápida revisión de la infraestructura en el país, de cómo estamos, de cuánto necesitamos invertir en esto para justamente propiciar el desarrollo y el crecimiento sostenible de nuestro querido Perú. Y bueno, que espero que eso, si ustedes la mayoría creo que son jóvenes que están siguiendo esta charla, podrán ver, pues si es que les anima en los campos de la ingeniería, pues el significativo rol que les corresponde, ¿no? Para que nuestro país alcance un sitial de desarrollo que bien se lo merece, ¿no? Siendo además un país, como lo decíamos antes, bendecido por la naturaleza, bendecido por Dios, porque es un país con ingentes recursos naturales. Y si estamos en el puesto en el que estamos a nivel mundial, es simplemente por nosotros, es simplemente por los peruanos, por quienes habitamos esta tierra, que no hemos sabido en 200 años llevarla a un nivel de desarrollo y de prosperidad que bien podría haberse alcanzado si las cosas se hubieran gestionado más eficientemente a lo largo de las últimas décadas. Bueno, nada más por mi parte, porque creo que ya me he excedido incluso 4 minutos. Me disculparán por ello, pero bueno, espero que con esto algo se haya ilustrado sobre la realidad del país y todo lo que hay que hacer y cómo la hidráulica tiene un rol importante en todo este aspecto, ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Aquí, muchos de los chicos le están, felicitando, le está diciendo, ingeniero, sí tiene razón. Por ahí le están diciendo que la rama hidráulica es una rama de la ingeniería civil, está respondiendo, me parece, Paola. Y bueno, le están felicitando mucho por la ponencia, agradeciéndole aquí los chicos, dándole la razón en todo lo que ha dicho. Por acá Fiorella Poquioma nos dice, gracias, ingeniero, excelente ponencia. Julio David le dice, excelente expositor, siempre el ingeniero Naranjo analizando minuciosamente el problema dentro del país, comparando con otros países. Wilmer Parlante nos dice, Parlante, excelente ingeniero. Franks Paucarmaita también le felicita, muchas gracias. De igual manera, ingeniero, por parte de Teddy, recibe un cordial saludo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Está demasiado interesante la ponencia. Me hubiera gustado que pudiéramos extenderlo un poco más. Y nada, es demasiado buena estaba la exposición. Por ahí creo Muchas le hace gracias a ustedes por una esta duda. oportunidad. Por aquí José Amílcar nos manda una duda. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. ¿La hidrología puede estar en campo de procesos industriales? Nos pregunta. Bueno, la hidrología analiza los procesos del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, estudia los procesos de precipitación, evaporación, escorrentía, flujo de agua subterránea. Lo que yo podría decir, bueno, en temas industriales, básicamente si yo tuviera alguna industria que de repente hace uso del agua subterránea para sus actividades productivas, de repente, ¿no? Pero como bien se sabe, la hidrología lo que hace es estudiar el ciclo del agua. Es decir, como reitero, estudiar el proceso de precipitación, el proceso de escorrentía, el proceso de evaporación, el proceso de infiltración y el proceso de flujo de agua subterránea. Y bueno, la hidrología no nos permite diseñar, con la hidrología no diseñamos, pero tenemos parámetros fundamentales para el diseño, ¿no? O sea, la hidrología, mediante la hidrología no es que yo vaya a diseñar un canal o vaya a diseñar una presa, pero la hidrología me dice cuál es el caudal por el cual yo voy a tener que calcular ese canal o diseñar esa boca toma
o por ejemplo proyectar el aliviadero de la presa. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que podría comentar, ¿no? Gracias. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Me parece, creo que tiene clases, ¿no, ingeniero? Va a dictar clases ahora mismo, donde le Bueno, quitaremos ahí más tenemos tiempo. algunas cositas que ver, sí. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias a ingeniero. ustedes, buenas Cuídense noches, mucho. muchos éxitos en esta actividad que están llevando a cabo, los felicito también por ello. Buenas noches, pues nos vemos. Hasta luego, Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas ingeniero, gracias. por la oportunidad. Muchas gracias.